Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro puntual boletín informativo de la jornada de hoy, 17 de abril de 1936. Comenzamos, como siempre, marcando nuestra postura, nuestra línea editorial. Se descontrola la brecha ideológica en España. Tras los incidentes producidos el pasado martes, 14 de abril, en el Paseo de la Castellana de la capital de España, a causa de la explosión de un artefacto que provocó la muerte de varios espectadores y la del alférez de la Guardia Civil, don Anastasio de los Reyes, se siguen sucediendo altercados en diversas zonas de la capital y en otras ciudades españolas. La represión del régimen de Azaña contra los derechistas ha provocado constantes reyertas y atentados en distintos puntos del país, dando lugar al caos que está costando la vida a numerosos civiles. Las víctimas son tanto simpatizantes de la República como falangistas. El presidente no se hace responsable de estos actos. La situación se hace insostenible y los falangistas salen de la clandestinidad para enfrentarse al gobierno del Frente Popular, lo que irremediablemente está provocando una brecha ideológica en nuestra nación. A pesar de los esfuerzos de la presidencia republicana por marginar a los partidos derechistas, cada vez son más los afiliados a Falange Española. Aumenta el número de militantes en el bando de la oposición a la República, que cumplía hace solo unos días 5 años de vigencia en nuestro país. Y vamos ya, antes de la información nacional, a una noticia de publicidad. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. Y después de la publicidad abrimos la página de información nacional aquí en Radio Universal. Azaña y su gobierno se vieron desbordados en las sesiones parlamentarias de ayer debido a su falta de conciencia por la situación vivida en las calles españolas. El único punto de cordura lo puso el señor José Calvo Sotelo, que dio un discurso clamando por una solución urgente respecto al orden público que está llegando al caos incontrolable provocado por la mala gestión de la presidencia de la República y del Gobierno. Los integrantes de la Cámara escucharon en silencio a Calvo Sotelo hasta el momento en el que fue abucheado por sectores republicanos al pronunciar palabras defendiendo al benemérito Instituto de la Guardia Civil. Fue entonces cuando el presidente de la Cámara tuvo que intervenir e interrumpir debido al griterío e insultos de los diputados del Frente Popular contra el orador, quien intentó explicar su discurso y se le negó la palabra para aclarar su punto de vista tan necesario en los tiempos que corren. Calvo Sotelo hacía un llamamiento al peligro del comunismo en nuestro país, aludiendo a que esta ideología acecha más que ninguna otra al bienestar de la política española, afirmando que se trata de un plan más que trazado por la Unión Soviética. Señalaba también el peligro que supone ignorar este hecho, así como los levantamientos y derramamientos de sangre que se están produciendo estos días en España. Nos acercan de redacción, noticia de última hora, el presidente Azaña, don Manuel Azaña, abandonó su escaño para salir de la sala con la intención de atender al director general de Seguridad, que llegaba con nuevas noticias sobre lo ocurrido más allá de las puertas del Congreso de los Diputados. Mientras que el Parlamento está en ascuas y la calle al borde de la revolución, los socialistas discutían la posibilidad de celebrar hoy una huelga general. Sin embargo, no ha dado explicaciones claras sobre su deliberación final, el Partido Socialista. Y vamos con otra noticia de publicidad, antes de abrir aquí en Radio Universal nuestra página
de información internacional. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. En la sección de internacional tenemos que destacar que Italia está actuando sin el consentimiento de Ginebra. En este punto de la guerra italo-etíope, Italia ha decidido negociar directamente con los abisinios, prescindiendo de la intervención de la Sociedad de Naciones. La institución ha intentado entorpecer el triunfo militar italiano, lo que en lugar de encaminar el conflicto hacia la paz, ha avivado el sentimiento bélico por parte de los italianos. Por el momento, ayer por la noche salieron desde Nápoles 99 oficiales y 2.505 soldados hacia África Oriental. En cuanto a la información deportiva, las noticias nos las traen a última hora desde nuestra redacción. La Sociedad Cultural Deportiva nos ha comunicado que la prueba de 300 metros de atletismo se disputará el domingo día 19, a las 10 de la mañana en la Avenida de los Ministerios, admitiéndose inscripciones en el local social de esta institución. Y nos vamos a despedir ya con una noticia musical, como hacemos siempre, una buena noticia musical. Ya lo verán, presten atención. Beso los negros, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas. Bueno, pues ya estamos en el 17 de abril de 2019. Acabamos de venir del 17 de abril de 1936 y estamos en el día de la fecha, pero del siglo XXI, del año 2019. Por cierto, lo iremos recordando recurrentemente. Todas las noticias que nosotros les contamos en el informativo previo a la entrevista con el profesor, con el historiador de turno, todas las noticias, aquí no nos inventamos absolutamente nada, están sacadas de los periódicos de la época. Es una labor de hemeroteca muy importante la que realiza el equipo de redacción de este programa. No nos inventamos absolutamente nada y todas las noticias que les narramos a diario están sacadas de los periódicos, de las ediciones de los periódicos del día de la fecha al que nos estamos refiriendo, que les estamos contando, de 1936. Lo digo por algunas críticas provenientes de la izquierda. No nos inventamos nada. Están en los periódicos todas esas noticias que ustedes escuchan en Noticiario 1936. Y para explicarnos las noticias, lo acontecido, lo sucedido el 17 de abril de 1936, vuelve a estar con nosotros este gran historiador, que es Alberto Bárcena, escritor de larga obra. Muy bienvenido, querido Alberto, nuevamente, un placer. Bien hallado. Vamos a ver, Alberto, ¿lograba el gobierno Azaña a estas alturas, abril del 36, 17 de abril del 36, hacerse con el control del orden público o no? No parecía realmente ni siquiera interesarle, porque, vamos, a poco que lo hubieran intentado, por lo menos no se hubiera llegado a la situación de esa primavera trágica del 36, que verdaderamente la estadística habla por sí sola, ¿no? Gil Robles leyó en las Cortes en esa primavera un informe de lo que había ocurrido en los 100 y pico días que llevaba de gobierno el Frente Popular y las cifras son terribles. En cuanto a iglesias incendiadas, muertos, atentados, bombas. Bombas dice que no puede determinar el número exacto. Ha habido muchas, pero que no tiene el número exacto. Pero de muertos, asaltos a las sedes de los partidos de la derecha, etcétera, la estadística ahora de memoria no me acuerdo. Recuerdo la cifra de cientos de iglesias en 120 días, cerca de 400 iglesias, que él muy fríamente dice, 100 y pico han sido destruidas y el resto han sido atacadas, asaltadas o en parte incendiadas, saqueadas, etcétera. Ataques a iglesias, 400, alrededor de las 400 iglesias. Cosa de nada. Y muertos, pues todos los días salimos a varios muertos por día. A varios muertos por día, sí. No ha habido día que en el noticiario no hayamos dado cuenta de uno o varios muertos en la jornada que estamos contando. Alberto, recordemos a Calvo Sotelo, que ahora salen nuestras noticias por pues sacar a la palestra de la Cámara el gravísimo tema precisamente del orden público, que como tú muy bien has dicho, Azaña no tiene el menor interés en controlar. Es Calvo Sotelo el que en el hemiciclo pone
de manifiesto cuál es la situación real que está viviendo el país en cuanto a ese desorden público. Calvo Sotelo es otro que también, aparte de lo de Gil Robles, dice lo mismo. O sea, esta situación es insostenible y nos va a llevar al desastre, porque el gobierno no gobierna, ha hecho dejación de funciones por completo, y esto ya es una revolución sangrienta en la que estamos metidos, que habrá que atajarla, en medio de un abucheo como cada vez que interviene él, ¿no? O sea, que de milagro le dejan decir 2 palabras. Pero está advirtiendo lo que cualquiera, no digo ya de derecha o de izquierda, ¿no?, con un poco de sentido común, cualquiera que viviera en España en ese momento, y no digamos Madrid, percibía perfectamente. Lo que está denunciando es una realidad. Pero bueno, ya estaba condenado a muerte hacía tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. En las Cortes incluso. Pero vamos, tiene que ver con el teniente Castillo, porque la última vez que vine precisamente hablábamos de esto. Exacto, sí. El teniente Castillo muere asesinado en ese rifirrafe constante de tiroteos que hay en Madrid, y no se han puesto de acuerdo sobre si fueron falangistas o tradicionalistas los que le mataron en venganza por lo que había hecho en la plaza de Manuel Becerra en el entierro de Alférez de los Reyes. Porque, eso sí, al padre del estudiante, Yaguno Hacha, recibe una llamada en su casa donde le dice: su hijo ha sido vengado, después de matar a Castillo. Por eso el gobierno lo va a presentar después, la muerte de Calvo Sotelo, como un ajuste de cuentas entre bandas de pistoleros que ocurre a diario. Claro. Pues en una lo más. cotidiano, en el día a día de... Hoy nos cargamos al jefe de la oposición, mañana vaya usted a saber. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa con la Falange española de las Jons? Era muy perseguida, pero dice el noticiario que crecían sus simpatizantes y sus militantes. ¿Qué estaba pasando? Claro que era muy perseguida, verdaderamente era la obsesión del Frente Popular, era la Falange. De hecho, ya en esa primavera, en marzo, detienen a José Antonio, a la Plana Mayor también, la neutralizan por completo, porque ellos piensan que quien le puede plantar cara a esta situación de desorden público y de anarquía absoluta es la Falange. Porque claro, es verdad que andaban a tiros con ellos desde, por las calles, desde los 10 años. Así que claro, lo esencial para ellos es acabar con José Antonio y con la Falange entera. Y claro, la Falange normalmente es ojo por ojo. Es decir, la única manera de sobrevivir es más. Dentro de la Falange hay quien acusa a José Antonio, y dentro de las derechas, de tener una paciencia excesiva en responder a los ataques que recibe la misma Falange. Porque si cae un falangista, por un miembro de las milicias socialistas que cayera, tienes un porcentaje del doble o más de falangistas asesinados muertos en toda España. Y ya cuando han desarticulado a la Falange, piensan que puede respirar. Pero hay una carta de Franco, de junio del 36, donde el presidente del gobierno, Casares Quiroga, le insta a gobernar. Lo mismo que Calvo Sotelo le había dicho, que o hay gobierno o esto no puede mantenerse más tiempo. En junio, un mes antes del alzamiento. Del alzamiento en África, efectivamente. ¿Y cómo, siendo un partido tan pequeño, Alberto, cuantitativamente hablando, quiero decir, la República con todo su poder, el Frente Popular con todo su poder, le tenía tanto miedo y tanta prevención a la Falange? Porque el resto de partidos de la derecha lo que no tienen es gente que se bata al cobre en las calles. Entonces, el juego democrático lo tienen muy superado a la izquierda. Ya han hecho la revolución del 34, que no funcionó, pero bueno, van a hacer otra enseguida, la están preparando. De hecho, el Frente Popular busca eso. ¿Quién pueden encontrarse en una calle con un arma? Un falangista. Con lo cual dicen, ¿aquí dónde está la resistencia? La resistencia a la lucha violenta, me refiero, ¿no? A la lucha, a la revolución sangrienta en la Falange. Porque los demás que clamen en el desierto y que griten en las Cortes, si es que da igual, que sigan, al final es entrar en el juego de esta falsa democracia que tenían en el 36, ya acabará todo esto. Ya acabará todo. O sea, al que temen, el que les molesta, es el que se les enfrenta en su terreno. En su terreno, efectivamente. Alberto, ¿era cierto que existía un plan de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para hacerse con el control de España? Bueno, absolutamente cierto, y además, de hecho, se consiguió, porque en la guerra civil los llamados instructores soviéticos eran los amos de la situación, y ya cuando el gobierno republicano huye despavorido a Valencia, es que ni digamos. Hasta Carrillo les echaba la culpa de lo de Paracuellos a los rusos. Quien mandaba en Madrid en el verano del 36 era el embajador Rosenberg, el embajador ruso Rosenberg. Claro que había un plan, pero es que ya en el 7º Congreso de la Comintern, que es cuando establecen lo de los frentes populares para toda Europa, las uniones de las izquierdas, ya designan quién va a ser el jefe del Frente Popular Español,
que no es un comunista, es un socialista, Largo Caballero. Largo Caballero. O sea, el plan, claro, que es evidente, eso sí que está en las hemerotecas y es fácil de seguir. No, está en las hemerotecas, en algunos historiadores honrados como Alberto Bárcena, pero poco más. Poco más. Porque hoy lo que se cuenta es todo lo contrario. Sí, ¿no? Y además, como nos descuidemos, la Unión Soviética era un modelo de democracia popular. Sí. Una cosa ejemplar, la Arcadia feliz de los proletarios del mundo. Ellas, las repúblicas democráticas. Madre mía. Querido Alberto, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, bueno, pues ya saben, hasta mañana a las 9:30 de la noche, Noticiario 1936. Adiós amigos, gracias por su atención y muchas gracias nuevamente a todos por estar ahí todos los días de la semana. Adiós.